un viaje directo al corazón de China. Suena intrigante. Ajá. ¿De qué se trata esta vez? Tenemos entre manos extractos de Anacrolibro, una novela epistolar. Ah, cartas llenas de secretos. Me encanta. Exacto, y nos llega a través de un blog, imagina. ¿Y quién es el autor de estas cartas tan misteriosas? Un antropólogo ruso, Fyodor Kadawish, escribiendo a su colega en Moscú. Es curioso cómo la forma epistolar, estas cartas nos atrapan de inmediato. Te sientes junto al autor. Sí, como experimentando sus miedos en tiempo real. Y sus descubrimientos. Totalmente. Y la carta de Kadawish narra una expedición a Liaoning, Liaoning, una región remota de China. Interesante. que se torna escalofriante, ya te aviso. Comienza con la emoción de explorar, pero las cosas se tuercen. Ya en estos primeros extractos ya vemos ese clásico descenso a lo desconocido. Cada paso que dan en Liaoning los aleja de lo familiar, de la seguridad. Y de la razón, parece. Imagínate. Kadawish llega al puerto de Qingdao, y la atmósfera es inquietante desde el primer instante. Describe el frío como... ¿Cómo lo dice? Como ancestral, como si el frío guardara secretos del pasado. Uy, eso ya pone los pelos de punta. Incluso los trabajadores se mueven como autómatas entre la niebla. Intensificando esa sensación de desasosiego. Y luego, el viaje en tren hacia el interior. Les acompañan unos soldados. ¿Soldados? ¿Para qué? En principio como protección, supongo. Pero Kadawish percibe algo extraño en ellos. ¿Extraño cómo? No son simples guardias, son como guardianes. Además, el paisaje comienza a transformarse, ¿Transformarse? ¿En qué sentido? volviéndose más salvaje, más primitivo, a medida que se acercan a Liaoning. Es como si el propio entorno reflejara el viaje, ¿no? El viaje es psicológico, sí, A medida que se adentran en lo desconocido, su alrededor refleja ese descenso. hacia un estado más primitivo e inquietante. Y no olvidemos la tormenta de nieve. Ah, sí, la tormenta. La describe con detalle. No es nieve normal. Describe los copos como si danzaran, formando patrones imposibles. ¿Patrones? ¿Qué tipo de patrones? No lo especifica, pero insinúa que algo podría haberlos desviado de la carretera. Intencionadamente. Eso parece. Ya en ese punto siente la presencia de fuerzas invisibles. Esto plantea una pregunta, ¿no? La expedición simplemente se topa con algo peligroso. O están siendo guiados, incluso manipulados. Los extractos ciertamente sugieren lo segundo. Y ahí es donde reside el verdadero horror. Exacto, esa sensación de no tener control, de ser una marioneta. Y entonces llegan a la cabaña, donde las cosas realmente comienzan a desmoronarse. Ah, la cabaña. No simplemente abandonada, sino a la espera, ¿verdad? Esa descripción es crucial. Dota a la ubicación de una sensación de agencia, Como si fuera una entidad consciente. que desempeña un papel en los acontecimientos. Muy interesante. No solo está deteriorada, el deterioro forma esos antiguos símbolos. Que Kadawish reconoce. ¿De dónde los reconoce? De textos prohibidos, menuda premonición, y describe la oscuridad interior como tangible. Como una presencia viva. Casi puedes sentirla acercándose. Es un uso brillante de los detalles sensoriales para crear tensión. El lector experimenta la cabaña, no solo visualmente, Sino a través del tacto. A través de la propia atmósfera. se convierte en un personaje, o quizás incluso en la encarnación de la amenaza. En la amenaza que acecha. Y entonces las cosas se intensifican rápidamente. Los soldados comienzan a disparar sus armas. Disparar. ¿A qué? No lo sabemos, pero sus gritos no son de miedo, son de reconocimiento. Como si hubieran encontrado algo que esperaban, o que los esperaban a ellos. Este es uno de los detalles más escalofriantes. ¿Qué podría provocar tal reacción? ¿Qué reconocieron estos soldados? Claramente familiarizados con este lugar. Habla de un conocimiento más profundo. Y después de los disparos y los gritos, se produce un silencio, Un silencio repentino. repentino y antinatural. Es aún más inquietante que el caos anterior. Es como la calma antes de la tormenta. Totalmente. El momento de la anticipación. La pausa tensa antes de que se revele el verdadero horror. ¿Y qué mejor lugar para esa revelación que el sótano? El sótano, otro elemento clásico del terror. El sótano es otro ejemplo de arquitectura imposible. Las escaleras descienden más allá de lo que la estructura debería permitir. Conduciéndolos cada vez más profundamente a este reino desconocido. La arquitectura imposible tiene un propósito. Destaca la transgresión de las leyes naturales. La deformación de la realidad que es central en este misterio. Es una representación visual de las fuerzas en juego, fuerzas que escapan a la comprensión humana. Y luego está la luz roja pulsante, ¿no? Sin fuente visible. Como si la propia realidad estuviera sangrando. Además de un zumbido. Un zumbido. ¿Cómo lo describe? Desorientador. Como un pensamiento intentando entrar en sus mentes. De nuevo, los detalles sensoriales son la clave.
No se trata solo de una experiencia visual. Es un asalto a todo el cuerpo, un intento de invadir sus mentes y sentidos. Esto habla de la naturaleza de otro mundo de la amenaza. Algo que opera a un nivel más allá de nuestra percepción habitual. Y justo cuando piensas que no puede ser más extraño, aparece él. Él. ¿Te refieres al hombre sin pelo? El hombre sin pelo. Emerge de la oscuridad como si fuera parte de ella. Describe sus ojos como reflejando el conocimiento de eones. Secretos que la humanidad enterró para su propia seguridad, hablando de terrorífico. La descripción del hombre sin pelo es fascinante. Claramente no es humano. En el sentido convencional, encarna un conocimiento antiguo, tal vez incluso representando a las mismas fuerzas que han estado manipulando los acontecimientos. Su llegada marca un punto de inflexión. Una confrontación directa con lo desconocido. Retomamos nuestra inmersión en los misterios del Leonin. La última vez, Fyodor Kadawish se había encontrado con ese hombre sin pelo. En las profundidades de aquel sótano. Imposible. Y este hombre, si es que podemos llamarlo así, les habló Directamente a sus mentes. directamente a sus mentes, utilizando un lenguaje Antiguo. más antiguo que el propio tiempo. Es como algo sacado de una pesadilla. Es una forma brillante de resaltar la naturaleza alienígena de este ser. El lenguaje es tan central en la experiencia humana. Que encontrarse con algo que se comunica más allá de las palabras, más allá de nuestra comprensión del lenguaje. Establece inmediatamente su naturaleza de otro mundo. Y luego está ese libro que encuentran. El Anacroapparatus Librum, No es solo antiguo, se describe como que existe. parcialmente en otra dimensión. Parcialmente en otra dimensión. Kadawish dice que los diagramas del interior representan máquinas. Que ninguna civilización antigua podría haber concebido. Este libro es un ejemplo de conocimiento prohibido. Representa secretos que la humanidad no debía conocer. Tecnologías que podrían ser peligrosas en las manos equivocadas. Y el hecho de que exista. Parcialmente en otra dimensión. Habla de su conexión con fuerzas más allá de nuestra realidad. Vale, aquí donde la cosa se pone realmente interesante. Hay una cosa. El carro tortuga. El carro tortuga o carro tortuga en el español original. Mm. Pero no es un arma como cabría esperar. Kadawish lo describe como una máquina que viola las leyes naturales. El carro tortuga es un concepto fascinante. Sugiere una tecnología avanzada, quizás incluso la capacidad de manipular el espacio y el tiempo. La elección de una tortuga también es interesante. Evoca imágenes de longevidad, sabiduría ancestral. Y quizás una conexión con las fuerzas primigenias. ¿Y qué significa anacro? Me intriga ese término. Tienes razón, la etimología del nombre del libro es clave. Nacro. Podría derivar del griego ana, que significa hacia arriba o atrás, y cronos, que significa tiempo. Apparatus en latín se refiere a una herramienta o instrumento. Y librum, por supuesto, a un libro. Si juntamos las piezas, anacro apparatus librum podría traducirse como... Herramienta para retroceder en el tiempo. Libro de instrumentos contra el tiempo. ¿Es escalofriante? Exactamente. El libro no se limita a contener conocimiento, sino que se presenta como una herramienta, un instrumento para acceder a algo, Que está más allá de nuestra comprensión temporal. más allá de nuestra comprensión temporal. Y luego está ese gas que se describe en el libro. No mata a sus víctimas, las transforma en algo. Que no debería existir en nuestra realidad. Te lo puedes imaginar. Esta transformación, esta corrupción de los seres en algo fuera de nuestra realidad, apela a un miedo profundamente arraigado a lo desconocido. Sugiere una violación del orden natural, una perversión de la propia vida. Es un horror que va más allá del daño físico. Es una amenaza existencial. Kadawish está claramente aterrorizado por lo que ha visto y leído. Incluso tiene ese encuentro Con un ser extraño en el barco. en el barco de vuelta a casa. Lo describe como observándolo, esperando. Es como si las fuerzas que desató en Liaoning lo estuvieran siguiendo. Este encuentro refuerza la idea de que se han topado con algo verdaderamente antiguo y poderoso, algo que ha estado latente durante siglos, Sugiere una conciencia, una inteligencia detrás de estos eventos. lo que alimenta aún más el misterio y la sensación de temor. Y su última súplica a su colega. Es escalofriante. Le ruega que queme el libro si él deja de comunicarse. Diciendo que es demasiado tarde para él, pero tal vez no para la humanidad. Esa súplica pone de manifiesto el dilema moral, que se encuentra en el corazón de esta historia, la búsqueda del conocimiento, el deseo de comprender lo desconocido. Puede tener consecuencias. Imprevistas, la advertencia de Kadawish sugiere que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, que algunos conocimientos son demasiado peligrosos para que la humanidad los posea. Entonces, ¿qué crees que le pasó a Kadawish? ¿Sucumbió a las fuerzas que desató? ¿Y qué pasó con el Anacroapparatus Librum? Podría seguir ahí fuera. Esperando a ser redescubierto,
Estas son las preguntas que persisten, mucho después de terminar de leer estos extractos. Es un testimonio del poder de la historia, que nos deje con más preguntas que respuestas, obligándonos a lidiar con las implicaciones del conocimiento prohibido y las posibles consecuencias de nuestra sed de comprensión. Y ahí es donde lo dejaremos en esta segunda parte. La tercera parte, exploraremos los temas más amplios de esta historia y debatiremos qué nos dice sobre la relación de la humanidad con lo desconocido, de vuelta en The Deep Dive, cerrando nuestra exploración de Anacrolibrum, menuda aventura, desde ese puerto fantasmal en Qingdao hasta las profundidades imposibles de sótano. Esa historia me ha dejado con una sensación inquietante. Es una obra maestra de suspense y de verdad, pero más allá de los escalofríos, hay mucho que analizar. En cuanto a los temas que plantea, Exacto, hablemos de algunas, de las grandes ideas. en juego, una que me impactó fue la del conocimiento prohibido, la de que hay cosas que es mejor. Eso sabe, es un tropo clásico del terror, pero Anacrolibrum lo aborda de una forma especialmente convincente. El Anacro Apparatus Librum no es solo un libro maligno, es una fuente de conocimiento Los hechizos poderosos. demasiado peligrosa para que los humanos la manejen. Representa la arrogancia de buscar conocimiento, sin considerar las posibles consecuencias. Y la forma en que Kadawish describe el carro tortuga y el gas transformador. Es como si estas tecnologías operaran a un nivel que ni siquiera podemos comprender. No se trata solo de daño físico, sino de violar el tejido mismo de la realidad. Precisamente, apela a nuestros miedos más profundos, hacia lo desconocido, hacia las cosas que existen. Más allá de nuestra comprensión, la historia sugiere que hay fuerzas en juego en el universo con las que no debemos interferir y que intentar controlar o explotar estas fuerzas puede tener consecuencias desastrosas. Pensando en la etimología que mencionábamos antes, anacro, contra el tiempo, podría ser que el verdadero horror no sea la tecnología en sí, sino su potencial para desestabilizar el tiempo mismo. Es una interpretación fascinante. La historia nunca lo explicita, pero esa posibilidad subyace a lo largo de la narración. El carro tortuga, el gas transformador, incluso la arquitectura. Imposible. Del sótano, todos parecen desafiar nuestra percepción lineal del tiempo. Otro tema que me resonó fue de los misterios antiguos. La historia. Hicieron una rehistoria, encuentros con estas fuerzas de otro mundo. Un conocimiento que ha sido suprimido, olvidado con el tiempo. Y esto se relaciona con la idea de que el pasado, nunca realmente pasado, las decisiones tomadas por nuestros antepasados, los secretos que enterraron, pueden seguir persiguiéndonos. En el presente, Anacrolibrum nos recuerda, somos parte de una narrativa histórica más amplia y que el pasado puede tener un profundo impacto en el presente y el futuro. Avientaste preguntarte qué otros secretos sigan ahí fuera, ocultos, en las sombras de la historia, qué otros conocimientos prohibidos podrían estar acechando, esperando ser redescubiertos. Esa es la belleza de una historia. Muestra, despierta nuestra imaginación, nos hace cuestionar lo que queremos saber sobre el mundo. Nos recuerda que todavía hay misterios por descubrir y que algunas cosas es mejor dejarlas intactas. Para terminar nuestra inmersión, tengo que preguntarte, ¿cuál es tu principal conclusión de Anacrolibrum? ¿Qué es lo que te rondará la cabeza mucho después de que termine este episodio? Para mí, es el recordatorio de que la curiosidad, aunque esencial para el progreso humano, también puede ser un arma de doble filo. La búsqueda del conocimiento debe ir siempre acompañada de precaución y sentido de la responsabilidad. Debemos considerar las posibles consecuencias de nuestros actos, Y ser conscientes. de las fuerzas que podríamos desencadenar. Bien dicho. Y a nuestros oyentes les dejamos con esto. ¿Qué misterios se esconden en vuestro propio mundo? Siempre en vuestro propio mundo, qué secretos esperan ser desenterrados y estáis preparados para las consecuencias de descubrirlos. Hasta la próxima. Seguid explorando, seguir cuestionando, pero recordad siempre, a veces